Amén. Les invito a buscar sus Biblias, Efesios 3. Hemos llegado al capítulo 3. Hoy día vamos a estar viendo un mensaje denominado una sublime tarea. Efesios 3, del 1 al 3, es donde estaremos revisando la Escritura y donde el Señor también estará hablando a nuestras vidas. Hemos dicho que la serie completa de Efesios es denominada Predestinados en Dios. Y esta es una doctrina que muchas veces es resistida por la carne, muchas veces es resistida por denominaciones, pero hermanos, no hay otra verdad de que somos escogidos por Dios, escogidos individualmente por Dios, desde antes de la fundación del mundo. Nosotros somos contados dentro de un número que se llama los 144,000 sellados, y precisamente ese número, que es un número de miles o millones de personas que han sido escogidas por Dios y selladas por Dios desde antes de la fundación del mundo y que alcanzarán salvación. Es lo que el libro de Efesios nos parte diciendo. Realmente esto es muy resistido porque las personas en forma natural dicen eso es injusto porque Dios les debe la oportunidad a todos de la salvación. Y eso no es verdad. Dios es Dios y Dios no le debe nada a nadie. Y nosotros debemos, como somos una humanidad caída, ir al infierno en condenación por todos los siglos de los siglos. Amén. Mas Dios por su amor ha escogido y ha sacado a algunos, que eso es sacar fuera, eclesia, literalmente, eclesia es sacar fuera a algunos de la ira eterna de Dios. Y por eso damos las gracias al Señor por ese glorioso intercambio. Es el año 62 después de Cristo. Pablo está en su primer encarcelamiento en Roma y desde ahí está escribiendo algunas de las más famosas epístolas que nosotros podemos ver del apóstol Pablo. Recordemos que es el primer encarcelamiento, él está en un lugar rentado, él está con amigos, él está en cadenas, pero en un lugar agradable donde puede escribir, es parte del primer encarcelamiento. Y él escribe a los hermanos en Éfeso. Éfeso, donde terminó su segundo viaje misionero, donde comenzó el tercer viaje misionero y donde estuvo por 2 años en Éfeso, predicando el Evangelio, levantando este instituto bíblico, si usted quiere decir, que germinó plantadores hacia toda Asia. Casi todo el segundo viaje, el tercer viaje misionero de Pablo lo enfocó en esta iglesia en Éfeso por 2 años. Recordemos que la tarea o la iglesia de Éfeso probablemente fue una de las más fuertes doctrinalmente, no solamente por la influencia de Pablo, sino que Juan, al final de sus días también se radicó en Éfeso. La semana pasada veíamos, luego de ver esta predestinación en Dios, veíamos que había una falacia de 2 pueblos. Decíamos que está este grupo de los dispensacionalistas que comienzan con una falacia de falsa premisa. Ellos decían, como Israel tiene promesas diferentes a la iglesia y como Israel tiene un final diferente en la tierra y la iglesia en el cielo, entonces no pueden haber 2 pueblos, no puede haber un solo pueblo, tienen que haber 2. Esa es una falsa premisa porque las primeras premisas son erradas. La semana pasada vimos que Cristo en su cruz botó o cortó la barrera que dividía a ambos pueblos en amistad de Cristo se tornó en unidad y de ambos pueblos hizo ¿cuántos? Uno solo. Hermanos, no se canse de repetir eso en su mente, en su corazón, para que nadie le engañe con falacias. No hay 2 pueblos de Dios, hay un solo pueblo de Dios, y ese pueblo de Dios está compuesto por todos los judíos étnicos del Antiguo Testamento, más en la iglesia. Todo este número se llama el pueblo de Dios o el Israel de Dios, de donde se sacan estos 144,000 sellados que aparecen ahí en la Escritura. Tenemos varios misterios resueltos ya. Primero, Dios escoge individualmente personas antes de la fundación del mundo. John MacArthur tiene un libro que lleva por título ¿Por qué
todo calvinista debería ser premilenarista dispensacionalista. Realmente eso no tiene ninguna forma de mantenerse en pie. Y podríamos escribir nosotros un libro que se llame ¿Por qué todo calvinista debería ser milenarista presente? Porque todo comienza en la elección de aquellos hombres y mujeres antes de la fundación del mundo que han de llegar al final de los tiempos, siendo un solo pueblo, el escogido por Dios. Hoy vamos a entrar a una sublime tarea que, si bien es cierto, es Pablo el que nos narra cómo es su ministerio, cómo ha sido designado para su ministerio. Hermanos, no es menos cierto que cada uno de nosotros, hombres y mujeres rescatados del infierno por la gracia sublime de Dios, tenemos la misma tarea que Pablo. Si a Pablo le pesaba el Evangelio, hermanos, a nosotros debe pesarnos también el Evangelio. Si Pablo, hermanos, tenía esta carga por judíos y gentiles, nosotros también deberíamos tener esta carga por judíos y gentiles. Si Pablo, hermanos, llevaba sobre sus hombros esta idea de moverse por el mundo predicando el Evangelio, nosotros tenemos más facilidades para hacerlo porque tenemos un WhatsApp, tenemos un Facebook, tenemos un teléfono, podemos hacerlo de múltiples maneras y podemos conectarnos inmediatamente por cualquier medio a cualquier parte del mundo en este momento. Por lo tanto, esta sublime tarea no solamente es la tarea que Dios le ha otorgado a Pablo, sino también la tarea que a nosotros nos ha otorgado. Vamos a tener un tiempo de oración y luego vamos a desarrollar esta predicación expositiva, una sublime tarea. Señor, vamos delante de su presencia, le vamos dando gracias por este día. Queremos rogar, Padre Santo, para que usted sea poniendo esta bendición, esta gracia, esta misericordia, pero también esta carga en nuestras vidas para que podamos explotar evangelísticamente y compartir a tiempo y fuera de tiempo, Señor, tu mensaje. Sabemos que no todos van a oír, sabemos que la gran mayoría no va a oír, sabemos que te van a desechar, se van a burlar, van a ser burladores, Señor, pero sabemos que hay también en medio de ellos mucho pueblo que tú has señalado desde antes de la fundación del mundo. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que nos hables en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una sublime tarea. Si yo les preguntara cuál sería la sublime o la tarea más sublime que usted podría desarrollar, quizás un médico diría encontrar la cura del cáncer, o quizás un arquitecto diseñar el edificio más hermoso jamás diseñado. Si nosotros preguntáramos a un director de arte, quizás es representar la obra más gloriosa que nadie ha podido ver. Hermanos, hay muchas profesiones y oficios y cada uno de ellos arde por una sublime tarea en su área. Para nosotros, hijos de Dios, ¿cuál es su sublime tarea? No estoy diciendo que tenga que desechar todo lo demás. Tengo que decir aquí que cuál es el punto central para usted. Para Pablo quedó claro esto y dice así la palabra del Señor. Primero vamos a ver el misterio revelado. El misterio revelado. Comienza el capítulo 3 de Efesios. Pablo diciendo, por esta causa, y no podemos seguir adelante. Porque como nosotros desarrollamos predicaciones positivas, cuando nos encontramos por esta causa, siempre nos preguntamos, ¿por qué causa? No podemos sacar de contexto para hablar de cualquier cosa. ¿Y cuál es la causa? La causa es que de los dos pueblos, tanto judíos como gentiles, Dios ha hecho un solo pueblo. Por lo tanto, Pablo, escribiéndole a los efesios gentiles, le está diciendo, ahora ustedes han sido anexados, añadidos en Cristo al glorioso pueblo del Señor. Por esta causa, porque ustedes han sido añadidos, efesios, y gentiles al pueblo de Dios, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles. Y es aquí donde cobra sentido lo que les decía al principio.
Esto es literal porque Pablo está sentado en su escritorio en el año 62 después de Cristo, escribiendo en la primera cárcel romana, y está escribiendo precisamente prisionero en Cristo, y está escribiendo por causa del amor a la iglesia y a los gentiles. Recuerde que Pablo se metió en todo este rollo por predicar a Cristo y este crucificado, pero no solamente por eso, sino por golpear su espalda a los gentiles, a los judíos, y mirar a los gentiles y decirle a los gentiles: ustedes también tienen parte en el pacto de Dios. ¿Qué hicieron los judíos? Rasgaron vestiduras y lo persiguieron por medio mundo, precisamente porque Pablo mostró el amor de Dios a través del amor de los gentiles. Por esta causa, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles, si en verdad, Pablo enfocándose a los efesios, a los que estaba hablándoles ahí, a los gentiles, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada por ustedes. Y hermanos, aquí comenzamos con algunos problemas. Porque ya esta palabrita, dispensación, empieza a generar algún escozor en algunos que vemos por oyentes, porque empezamos a decir dispensación, suena dispensacionalista. Y hermanos, debemos recordar otra vez que este grupo de los dispensacionalistas, que ha salido muy en boga precisamente en el libro de Efesios, por esta idea de que ellos separan a Israel de la iglesia, debemos tomarlo y debemos enfocar, porque eso es una falacia y un error. De hecho, uno de los predicadores hispanos quizás más reconocido de la escuela de MacArthur, no voy a decir su nombre, pero predicando de Efesios 2, la misma predicación de la semana pasada, da flor de predicación y finalmente dice: hermanos, si ustedes han leído que Cristo de los dos pueblos hace uno, exegéticamente lo hemos visto, pero ustedes en sus mentes deben saber que hay dos pueblos. Y así termina la predicación. Tremendamente sinceros y honestos con la Escritura. Debemos recordar que el dispensacionalismo divide la historia del hombre en 7 etapas. A ellos le llaman dispensaciones. Eso fue lo que nosotros aprendimos en la iglesia, pero usted tiene que desechar todo eso porque realmente no tiene más que un asunto histórico que comenzó en 1830 en adelante y que comienza a dar vuelta y a infectar la iglesia de Dios con falsa doctrina, porque esto, hermanos, es falsa doctrina, no es la enseñanza de Dios. Pero cuando nosotros pensamos en esto, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, entendemos que la palabra dispensación no es otra cosa más que economía. Usted, como buen administrador, recibe probablemente un sueldo, recibe probablemente un dinero y tiene que administrar y decirme por ítems. Este ítem es para esto, esto es para esto, esto es para esto, hasta que, bueno, si usted es chileno como yo, quizás a fin de mes vamos a orar y decir: Señor, ayúdanos para que nos alcance para este otro ítem. Está difícil la cosa en Chile hoy en día. Pero dispensación no tiene que ver con otra cosa que la economía o la administración de los tiempos de Dios, y eso tiene que ver con el plan eterno. Recuerden el panorama bíblico cuando hablábamos desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada, cuando Dios planeó todo lo que iba a ocurrir antes de ocurrir, antes de la fundación, antes del tiempo, antes de los lugares. Bueno, esto es parte de lo que el Señor desarrolló en ese tiempo, y ahora Pablo le está diciendo a los efesios gentiles: si en verdad han oído de la dispensación de la gracia, de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes. En otro tiempo, la administración venía por parte de Israel por todo un antiguo pacto, un sistema sacerdotal, un sistema de sacrificios que nosotros también conocemos, pero en este nuevo tiempo ahora también hay una nueva economía o una nueva administración de Dios, y a mí, Pablo, Dios me ha llamado precisamente para compartir este tiempo de la gracia con ustedes, los gentiles. Pero el versículo
versículo 3 dice que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como les escribí antes brevemente. Y ahí nosotros podemos empezar a elucubrar y podríamos decir tantas cosas, porque el misterio puede dar para mucho, pero si nosotros somos honestos con la Escritura y honestos con el contexto, este misterio no es otro de que los gentiles también iban a ser anexados o añadidos al pueblo de Dios, y que de dos pueblos iba a ser solamente uno. Este misterio que Pablo está diciendo que le ha sido entregado por Dios es el misterio que hoy todavía siguen rechazando todos aquellos que señalan que hay dos pueblos. Hoy, 2022, a pesar de esta revelación, todavía hay muchos que siguen no ignorando este misterio, sino que de plano rechazándolo porque no les gusta, porque no calzan dentro de su cuadro escatológico. Pero Pablo está diciendo que por revelación me fue dado a conocer el misterio de dos en uno, pueblos, tal como antes les escribí brevemente. Fue lo que vimos la semana pasada. Versículo 4 nos dice: en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo. Pablo dice: hermanos, si usted quiere comprender el misterio de Cristo, lea la Escritura. Lea la Escritura, ahí está. Pero léala a conciencia, léala en su contexto, lea lo que yo estoy tratando de decir, lo que usted está tratando de interpretar. Lea, la Escritura está ahí. De hecho, si nosotros leemos literalmente lo que vimos la semana pasada, es esto mismo que Pablo está escribiendo. En vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo. De aquí empieza a hablarles otra vez de lo mismo que ya había hablado, que en otras generaciones, que en otro tiempo, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Hermanos, ni Abraham, ni Moisés, ni David, ni ninguno de los grandes hombres del Antiguo Testamento conocieron lo que usted conoce. A ellos, que fueron hombres rimbombantes en la historia de la Escritura, no les fue manifestado este misterio que, hermanos, ustedes tienen, que yo tengo. Yo dice: oh, ¿cómo me gustaría ver el tiempo de Moisés? Hermanos, más que Moisés tienen ustedes. Oh, ¿cómo me gustaría ver el tiempo de Abraham? Hermanos, más que Abraham tienen ustedes. Oh, si solamente estuviéramos en el tiempo de David, de los valientes de David, hermanos, más que David tienen ustedes. Nosotros tenemos el misterio revelado. ¿Y ahora qué hacemos con eso? Ah, qué bueno. Qué bueno. Que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Está hablando Pablo en el nuevo pacto de los apóstoles que estaban ahí y de los profetas que también estaban ahí por el Espíritu Santo, que había sido dado a los hombres. Recuerden que el Espíritu Santo descendió en el año 33 después de Cristo. Pablo está escribiendo en el año 62 después de Cristo, y después de todos sus viajes misioneros vio como la obra del Espíritu Santo para extender el reino a través de la iglesia iba siendo como un incendio. Eso estaba diciendo. Y dice: este es el misterio a saber, que los gentiles, escuchen lo que Pablo está diciendo, este hombre no aprende, está en la cárcel por decir esto y lo sigue diciendo, a saber que los gentiles son coherederos. ¿Qué? Pero si los gentiles no eran esos perros, pero si los gentiles no son vagos, nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Por qué tratar de ensuciarnos con los gentiles? Ninguna cosa extraña, ninguna cosa inmunda ha entrado jamás a nuestro pueblo. Yo les diría: Pedro, mate y come. ¿O no? Pedro, mate y come. Hermanos, esto les estoy diciendo, este es el misterio que otras generaciones no tuvieron y que nosotros, los santos apóstoles y profetas, a través del Espíritu,
hemos recibido y estamos dando a ustedes. A saber que los gentiles son coherederos, ellos van a tener herencia. Y coherederos en la misma herencia. ¿Me están diciendo que yo, hijo de Abraham, del pueblo de Israel, orgullosamente fariseo, voy a ser igual que un gentil? Sí. En el misterio de la gracia del Señor Jesucristo, sí. Eso es lo que está diciendo. Y miembros del mismo cuerpo. O sea, no solamente tengo que convivir o coexistir con uno que es llamado coigual a mí, siendo yo judío y el otro gentil, sino que ahora me están diciendo que vamos a ser uno solo. Sí, es lo que está diciendo el Señor. Y yo podría decir entonces, ¿cómo puedes entender que hay dos pueblos diferentes si todo está señalando que hay un solo pueblo del Señor? Uno solo. Y ese es el misterio revelado. Como coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Hermanos amados, en Éfeso, en Viña del Mar, nosotros no somos menos importantes que el pueblo de Dios, porque nosotros somos el pueblo de Dios. Ese es el punto que debemos entender. ¿Y cómo hemos llegado a participar del pueblo? Recuerden que en otro tiempo las promesas no eran para nosotros, estábamos sin Cristo, sin fe, sin esperanza, éramos ajenos a los pactos, mas ahora en Cristo Jesús somos añadidos por la cruz de Cristo y de ambos pueblos ha hecho uno. ¿Por qué? Porque esta es la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Antes de Cristo, usted gentil estaba condenado. Antes de Cristo usted no tenía fe, usted no tenía esperanza, usted no tenía a Cristo, usted no tenía promesa, usted no tenía nada. En el momento que el Señor, a través del Espíritu Santo, trajo el Evangelio a su vida y le regeneró y le otorgó esa fe sobrenatural para creer, ese arrepentimiento sobrenatural para arrepentirse, le anexó a la misma promesa, a la misma herencia y a la misma membresía del cuerpo del Señor Jesucristo. Gloria a Dios por ello. Porque tenemos esperanza. Y tenemos esperanza porque somos parte del mismo cuerpo. Entonces, hermanos, este es el misterio revelado. Yo no puedo entender, después de tener esta claridad del misterio una vez, dos veces, cómo se puede insistir de que todavía somos dos pueblos. No, es que todavía estamos esperando las señales del Israel de Dios. Israel marca los tiempos. ¿Qué tiempos? ¿Acaso no dice la Escritura que el tiempo del Señor vendrá cuando el Evangelio sea llevado a todas las naciones? Y eso es lo que hace nosotros, el pueblo de Dios, que hoy día nos conocemos como la iglesia en el reino. Un segundo punto que vamos a ver es un ministerio de gracia. Un ministerio de gracia. Primero, Pablo, por la gracia de Dios, recibió la revelación del misterio. Pablo recibió de parte de Dios la revelación del misterio. Pregunta para ustedes: ¿han recibido ustedes por gracia la revelación del misterio? ¿Sí? Bien. Entonces, ustedes han sido cargados con ese misterio revelado. Un ministerio de gracia. Versículo 7 nos dice, Pablo hablando, es de este evangelio que fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. Pablo está diciendo que él, por gracia de Dios, fue hecho ministro, y esto se lo otorgó Dios según la eficacia de su poder. Cuando Pablo usa aquí la idea de la eficacia de su poder, hermanos, esto no es otro poder que el que ya el Señor nos había mostrado antes cuando dijo: y este poder que está en ustedes es el mismo poder que levantó al Señor Jesucristo de la tumba y que lo puso sobre lo más alto, sobre toda potestad, sobre todo nombre, sobre todo. Ese mismo poder, hermanos, es el poder que ha puesto a Pablo ahí precisamente para ministrar la gracia de Dios. Y
Y Pablo empieza a hacer una introspección y empieza a decir: a mí. No está diciendo: que yo me lo merecí. Es que yo soy el Pablo. Yo era Saulo, yo estudié a los pies de Gamaliel, me gasté una fortuna, tengo la ciudadanía romana, soy fariseo de fariseos, soy el cumplidor de la perfecta ley. Yo sin duda lo merezco. Podría haberlo dicho, pero no lo dijo, sino que dijo: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia. Hermanos, ¿usted se siente insignificante? ¿Se ha sentido insignificante en el reino de Dios, en la iglesia de Dios, en una insignificante iglesia de un puñado de personas? Pablo más. Pablo más. Si usted se ha sentido insignificante alguna vez, ¿y cuánto podríamos hacer un insignificante grupo de personas? Pablo también lo comprendió así. Él se sentía insignificante. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia. ¿Cuál gracia? Dos cosas. Primero, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Anunciar a los gentiles, al mundo que no conocía los pactos, las promesas, las indescifrables, las grandiosas, las cuantiosas riquezas de Cristo. Eso fue encargado a Pablo. Y segundo, sacar a la luz cuál es la dispensación, cuál es la economía, cuál es la administración del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Esto es, los gentiles son parte del mismo pueblo, son uno. Este es el misterio de la gracia. Esto es lo que Pablo cargaba. Si nosotros nos sentimos insignificantes, hermanos, que sin duda lo podemos sentir por el número que somos, ya sabemos lo que sentía Pablo. Pero no por eso no tenemos el mismo llamado que Pablo tiene. Piensen en esto. ¿Cuál era la misión de Pablo? ¿Cuál era la gracia maravillosa que Pablo le había sido otorgado? Uno, anunciar a los gentiles las riquezas de Cristo. Dos, sacar a la luz cuál era el misterio oculto por el Creador. ¿Usted tiene el Evangelio del Reino, de las inescrutables riquezas del Señor Jesucristo? Sí lo tiene. ¿Usted conoce el misterio de que los dos pueblos son solamente únicos, los gentiles también somos añadidos en el pueblo de Dios? Sí lo tiene, hermano. Usted tiene el mismo llamado de Pablo. Pero el que Pablo, no, hermanos. Usted tiene el mismo llamado de Pablo. ¿Sabe por qué? Porque a usted le ha sido develado el misterio de Dios. Y usted tiene el Evangelio de las gloriosas e inescrutables riquezas de Cristo. Por lo tanto, este ministerio de gracia, asignado, designado, encargado a Pablo, hoy también es encargado, designado de parte del mismo Dios de Pablo a usted. Usted no puede decir, y de hecho hoy en este púlpito me encargo a mí, me encargo a ustedes con esto, usted no puede decir: es que yo no sabía, es que yo no conocía el misterio del Señor, es que yo no comprendía el Evangelio de Jesucristo. Si usted comprende el Evangelio y si usted conoce el misterio del Señor, usted es responsable de este ministerio de gracia. Pero no lo tome como carga, sino como un privilegio. Porque usted, siendo tan insignificante o igual que yo, tenemos esa delegación de parte de Dios, donde nos llama hijos, donde nos llama siervos, donde nos llama amigos, donde nos llama embajadores del reino. Si usted se llega a sentir insignificante en esta tarea, hermanos, recuerden quién es en Cristo. Nuestro Rey reina.
y usted es uno de sus embajadores. ¿Tiene autoridad? Sí. ¿Tiene una asignación? Sí. ¿Qué estamos haciendo con ella? O nos van a decir, como de Argentina, el numerito de embajadores que nos enviaron. Esto realmente es jocoso, causa gracia, pero muchas veces nuestro accionar como embajadores no es mucho mejor que nuestra flamante embajadora en Argentina. El embajadorcito, la embajadorcita, el numerito, el florcito, el florerito que nos enviaron. Hermanos, sí, somos pequeños, pero se nos ha concedido la misma gracia que el apóstol Pablo. Anunciar a los gentiles. ¿Pero dónde encuentro a los gentiles? ¿Tengo que ir a otras naciones? ¿Tengo que ir a otros pueblos? ¿Tengo que viajar a Cancún? No, hermanos. Gentiles. Están a su lado, son sus vecinos. Están los del barrio, los del trabajo, los de la escuela. Todos ellos son igual de gentiles que usted. Y entre ellos, probablemente algunos también llegan a alcanzar esa gracia del Señor Jesucristo por obra de la elección del Padre antes de la fundación del mundo. Entonces, hasta aquí tenemos dos puntos que hemos avanzado con respecto a la enseñanza. Una sublime tarea es nuestro título. Pablo tiene este misterio revelado que nosotros también tenemos ahora, y un ministerio de gracia que nosotros también tenemos ahora. El tercer punto y final que vamos a ver hoy es el eco de la sabiduría de Dios a toda la creación. El eco de la sabiduría de Dios a toda la creación. Nosotros ayer vimos algo diferente, un eclipse. Nosotros sabemos, por ejemplo, que cuando el sol está en su máximo esplendor, hay calor, pero usted comienza a bloquear el sol y algo ocurre. Comienza a haber frío, gélido, porque el calor del sol ya no está afectando tanto como debería afectar. Pero hermanos, este misterio y esta sabiduría de Dios a través del Evangelio de Jesucristo debe hacer eco no solamente a la humanidad, sino que a toda la creación. Escuche lo que dice Pablo, y esto también es un misterio. Versículo 10 dice: de este modo, ¿cuál es el modo? Anunciar a los gentiles el Evangelio, sacar a luz el misterio. De este modo, la infinita sabiduría de Dios, en otras versiones dice la multiforme gracia de Dios, pero la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia. Hermanos, no solamente Dios le ha otorgado este ministerio de la gracia, sino que Dios, hermanos, está deseoso de que usted expanda este misterio, que usted avance el ministerio, porque hay varias cosas más que Dios está haciendo con él. No es solamente con los hombres. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia. Usted y yo somos parte de la iglesia. Fíjese a quién. Uno puede decir: oye, pero solamente tengo que predicar a los gentiles, o solamente tengo que predicarle a mis vecinos o a los amigos. ¿Sabe qué? Con la predicación y con la obra gloriosa del Espíritu Santo en cada persona que se salva, ¿sabe lo que usted está haciendo también? Usted está proclamando la infinita sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales. Hermanos, aún los ángeles, aún los arcángeles, aún las potencias celestiales
admiran a Dios a través del trabajo que usted y yo hacemos. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, el Señor es magnificado incluso a través de su creación. Imagínense al arcángel Miguel, poderoso como es, diciendo: ¡wow! Yo no puedo dar gloria a Dios como tú puedes hacerlo. Yo no puedo proclamar el Evangelio como tú puedes hacerlo. Yo tengo otras facultades, pero tú, como hijo de Dios, como creación de Dios, como salvo de Dios, como iglesia de Dios, puedes proclamar la sabiduría de Dios, el Evangelio de Dios, cosa que yo no puedo hacer. Y wow, ¿cómo se exalta el Señor a través de eso? Pero no solamente los ángeles, también los demonios. También los demonios. Cuando usted predica el Evangelio y da a conocer la gloriosa sabiduría de Dios, aún los demonios tiemblan, porque cuando una persona predica del Evangelio y alguien se salva, ese demonio que está siendo testigo de la sabiduría gloriosa de Dios y del Evangelio del Reino tiembla, porque recuerda que un día él rechazó al glorioso Altísimo y el poder de Dios va a venir sobre él, porque él está viendo cómo los muertos están viviendo. Y se arrepiente en ese momento y tiembla en ese momento y no quiere ver que Dios cumple sus promesas, porque cuando Dios cumple las promesas, ellos saben que las promesas que vienen contra ellos también se han de cumplir. Hay muchos de esos ángeles que están guardados en prisión de oscuridad esperando. Otros demonios están esperando al día para que Dios juzgue y los mande al infierno. Pero ellos están viendo, tanto ángeles como demonios están viendo la infinita sabiduría de Dios. ¿Y saben qué es el instrumento? El instrumento, hermanos, es el más pequeño o el más insignificante de los hombres. Usted y yo. Usted y yo. ¿Han pensado en eso? Que su predicación del Evangelio, que lleva salvación a hombres que están muertos en sus delitos y pecados y ni siquiera lo saben, viviendo su vida tal cual, trabajando y edificando, porque, hermanos, no se dan cuenta, ellos están muertos, ni siquiera puedo decir están adormecidos, no, están muertos, pero su predicación va a hacer que el Espíritu Santo obre en esas vidas, los traiga vida y glorifique a Dios a través de lo que ángeles están viendo, demonios están viendo. Entonces, este es el eco de la sabiduría de Dios a toda la creación. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la Iglesia, los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Todo esto lo hizo el Señor Jesucristo a través de su cruz. Porque en esa cruz de Jesucristo nosotros tenemos libertad, nosotros tenemos ese acceso al Señor a través de la fe en Él. Hermanos amados, esto es lo que el Señor Jesucristo ha hecho en esa cruz. Ha develado los misterios de la eternidad, ha mostrado el misterio de que de ambos pueblos hizo uno, ha exaltado la infinita sabiduría de Dios, ha puesto también en nuestras manos el poder predicar el Evangelio para que hombres sean salvos, para que hombres sigan en condenación, porque recuerden que la predicación del Evangelio no solamente salva, sino que también condena, porque el Evangelio que es oído trae a gloria a las personas que están muertas en sus delitos y pecados, pero al rechazar el Evangelio los condena aún más, porque han rechazado la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y en ese sentido, este propósito eterno del Señor lo llevó a cabo Cristo Jesús en esa cruz.
En Él tenemos libertad y Él nos da acceso con confianza por medio de fe a Él. Hermanos, usted tiene acceso en Cristo al Padre. Y esto tiene que entenderlo porque realmente nadie podía acceder al Padre, ni siquiera el sumo sacerdote podía entrar al Padre. Hermanos, es por eso que hoy ya no hay más sacerdotes. Hoy ya no hay hombre alguno que pueda tener un cargo de sacerdocio delante de Dios para entrar a Dios, porque en Israel un sumo sacerdote podía entrar solamente una vez al año a la presencia del Señor, y si entraba preparado él moría. Hoy, en Cristo, el último sacerdote, nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia por la obra finalizada de Jesucristo. Todo este misterio, el misterio revelado, este ministerio de gracia y este eco de la sabiduría de Dios a toda la creación, hermanos, es una sublime tarea encomendada no solo a Pablo, sino a usted y a mí también. Pablo concluye diciendo en el versículo 13: ruego por tanto, luego de dar esta tremenda exhortación y poner esta carga sobre los hombros de los efesios y la nuestra, ruego por tanto que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Yo sigo rogando por ustedes, hermanos. Yo sigo clamando por ustedes. Y no se preocupen de mis tribulaciones, preocúpense de cumplir el propósito que el Señor ha puesto en sus propias vidas, porque yo estoy llevando mis tribulaciones por amor al Señor y por amor a ustedes. Tenemos tarea asignada, tenemos una sublime tarea que debemos también llevar a cabo. ¿Quiere remover las potencias celestiales? Predique el Evangelio. ¿Quiere que los arcángeles aún lo miren y glorifiquen a Dios por la tarea que usted le han asignado? Predique el Evangelio. ¿Quiere que los demonios recuerden ese fatídico, ese maldito día cuando se rebelaron al Señor porque Él cumple sus promesas? Predique el Evangelio. Predique el Evangelio. Predique el Evangelio. Señor, vamos delante de su presencia, te estamos dando gracias por este tiempo que nos permites abrir tu palabra. Señor, qué claridad tú nos das, cuánta luz nos das. Señor, cuántos están muertos a nuestro alrededor, hombres y mujeres condenados a toda eternidad. Señor, a ellos, a los tuyos, debemos predicar. A todos debemos predicar porque no sabemos quiénes son, pero los tuyos vendrán. Y los que no lo son, te rechazarán, nos mirarán con desdén y desprecio. Y Señor, mirarán desde lejos. Cuán más lejos ellos estarán de ti, por toda la eternidad, por haberte rechazado. Señor Santo, quiero rogarte por esta congregación. Quizás podríamos decir que somos insignificantes, pero Señor, aún a los insignificantes como Pablo les asignaste tareas gloriosas. Señor, ayúdanos y muéstranos, Señor, muévenos, que tu Espíritu Santo no nos deje tranquilos, Señor. Remuévenos, Padre Santo, para cumplir con esta sublime tarea. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.